Can Yaman le dedica un gesto que ha incendiado las redes a Demet Özdemir en plena discoteca. Madre mía, qué salseo tenemos entre manos, chicos. ¿Os imagináis la escena? Ellos que fueron la pareja de moda, la que todos esperábamos que durara para siempre y ahora, ¡pum!, un detalle que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre Can y Demet? Porque sí fue en una discoteca en Estambul, donde se grabaron estas imágenes que ya están dando la vuelta al mundo. Dicen que Can estaba con unos amigos pasándolo bien, y de repente se giró y ahí estaba ella, Demet, en otro rincón con su gente. Y lo que hizo Can, uff. Se supone que levantó su copa, la brindó en su dirección y le dedicó una sonrisa de esas que te derriten. Un brindis. ¿Pero un brindis de qué? ¿De despedida? ¿De a pesar de todo, te deseo lo mejor? ¿O es que en realidad hay algo más? Para ser honestos, yo pensaba que lo de ellos estaba más que superado. Después de la ruptura, cada uno ha seguido su camino, ¿verdad? Can con sus proyectos, sus líos amorosos que siempre dan de qué hablar, y Demet, pues también muy enfocada en su carrera, y enamorada de otro, o eso creíamos. Pero este gesto, en medio de una fiesta, con todo el mundo mirando, no es algo que hagas por compromiso. Es una declaración. Aunque sea una declaración en clave, ¿me entendéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una corriente subterránea que no vemos. Mucha gente dice que esto es solo un gesto de cortesía, de que se llevan bien como ex. Pero, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre brindar en medio de una discoteca a la ex delante de todo el mundo si no hay nada de fondo? A mí me huele a que todavía hay un cariño especial, una conexión que no se ha roto del todo. Y aquí es donde entra el salseo de verdad. ¿Será que Demet sigue sintiendo algo por Can? Porque ella estaba allí, y no parece que se esforzara en evitarlo. ¿Se giró para mirarlo? ¿Le devolvió la sonrisa? Las cámaras no captaron todo, pero los que estaban allí dicen que la reacción de Demet fue sutil. Quizás un leve movimiento de cabeza, un atisbo de sonrisa. O quizás solo fue mi imaginación proyectando lo que quiero ver. Muchos dirán que Can siempre ha sido un poco impulsivo, que hace estas cosas sin pensar mucho. Y sí, puede ser. Pero también es cierto que cuando una persona te importa, aunque ya no estés juntos, hay detalles que salen solos. Y un brindis así, delante de todos, es un detalle importante. Es como decir, aunque estemos separados, tú sigues significando algo para mí. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Este gesto es el principio de una reconciliación? ¿Podríamos estar ante un posible regreso de Candem? Yo personalmente no descarto nada. El amor es complicado, y más cuando eres una estrella de cine. Las presiones, las cámaras, las expectativas, todo influye. A lo mejor esto es solo un capítulo más en su historia, una anécdota para contar dentro de unos años. O a lo mejor, y esto es lo que muchos de nosotros esperamos en secreto, es la chispa que vuelve a encender la llama. Ya hemos visto otras parejas que se separan y luego vuelven con más fuerza. ¿Por qué no ellos? Lo que está claro es que este brindis ha removido las aguas. Los fans están que explotan divididos entre los que quieren verlos juntos de nuevo y los que creen que ya es hora de pasar página. Yo me incluyo en los primeros, ¿qué le vamos a hacer? Me encantaba esa pareja, tenían una química brutal. Pero bueno, ahí lo dejamos. Un brindis en una discoteca, un gesto que lo dice todo o nada. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?